Bienvenidos a nuestro podcast Rigoberta Menchú, voz de un pueblo, lucha de una vida. Hoy exploraremos la vida de una de las figuras más importantes en la lucha de los derechos humanos y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Nos acompañan expertos en historia, política, literatura y activismo. El nombre de los expertos es Yoatam, Aquetzali, Ángel Armijo, Anaí, Jimmy y Gilberto Naomi. ¿Por qué es relevante hablar de Rigoberta Menchú hoy? Buenas tardes, pues como sabemos actualmente Rigoberta Menchú sigue siendo un símbolo de resistencia y justicia para los pueblos indígenas. Su lucha contra la discriminación y la impunidad sigue vigente, sobre todo en sociedades que continúan marginando a sus poblaciones originarias. Contexto histórico de Guatemala. Guatemala sufrió un conflicto armado interno en 1960 a 1996, donde el Estado persiguió y exterminó a miles de indígenas bajo el pretexto de combatir guerrillas. Los pueblos mayas fueron los más afectados con masacres y desplazamientos forzados. Este contexto volvió la lucha a Rigoberta Menchú, quien perdió a su familia en manos del ejército. ¿Cómo influyó esto en su vida? Esto influyó en mi vida ya que desde niño la hice consciente de las desigualdades. Desde joven se involucró en el activismo, denunció a los abusos contra su comunidad. Infancia y juventud de Rigoberta Menchú. Rigoberta creció en una comunidad maya quiche, enfrentando pobreza extrema y discriminación. Su familia trabajaba en fincas bajo condiciones inhumanas. Su padre, Vicente Menchú, lideraba protestas y fue asesinado en 1980 en una toma pacífica de la Embajada de España en Guatemala. ¿Qué eventos marcaron su compromiso con la lucha por los derechos humanos? Eventos fueron más importantes la muerte de su padre, madre y hermanos a manos del Estado. Fueron un parteaguas y Rigoberta decidió alzar la voz en el extranjero para así denunciar las atrocidades cometidas en Guatemala. Lucha por los derechos humanos y reconocimiento internacional. Pues en 1982, en el exilio público, me llamó Rigoberta Menchú y así fue como se nació y la conociera. El libro la convirtió en una figura interna. Y así fue que en 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz. Su denuncia que se generó es la que influyó en la creación de comisiones de su verdad absoluta. ¿Cómo impactó su lucha en la percepción global? Pues su trabajo sensibilizó a la opinión pública, tanto internacional, y así fue que Guatemala pudo darse a reconocer y fue entre los crímenes de Estado contra los pueblos más indígenas. Críticas y controversias. Su autobiografía fue cuestionada en los 90 cuando el historiador David Stoll afirmó que algunos eventos relatados no eran precisos. Sin embargo, los hechos centrales del genocidio maya son indiscutibles. ¿Cómo afectan estas críticas a su legado? Aunque la polémica de argumentos a sus detractores, su papel en la defensa de los derechos humanos es innegable. Su legado y su impacto actual. Fundó la Fundación Rigoberta Menchú y ha trabajado por la educación y el empoderamiento indígena. Se postuló a la presidencia de Guatemala, visibilizando la exclusión política de los pueblos originarios. ¿Cuál es su impacto actual? Sigue inspirando movimiento indígena en América Latina y promoviendo justicia social. Reflexiones finales. Como bien sabemos, Menchú es una lección de resistencia y dignidad. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los derechos de los pueblos indígenas y la justicia histórica. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de su historia? Como bien es sabido, su vida nos recuerda que la lucha por la justicia no termina con un premio, sino con un cambio estructurales reales. Gracias por escucharnos, sigan en redes sociales y compartan sus opiniones. Nos vemos en la próxima edición.